¿cómo están? Un saludo, un abrazo desde Puebla, México, transmitiendo para todos aquellos que quieren aprender, así juntamente conmigo, aprender de lo que el Eterno, lo que la Biblia, la Brit Hadashah dice para todos aquellos los que a través de Yeshua HaMashiach, de Cristo el Mesías, llegamos hacia la presencia de Eloah, del Eterno, el Rey del universo, el Rey del mundo y sobre todo el Rey de nuestra alma. Veamos, quiero compartir un poco acerca de lo que es la ley de Moisés y lo que es la ley del Espíritu o del Ruach HaKodesh. Por eso mucha gente habla de Yeshua HaMashiach, pero quiere vivir bajo la ley, bajo los rudimentos de la ley, de la Torah. Entonces es imposible. Ahora por eso a Rahab Shaul, el apóstol Pablo, le dicen que es romano, porque cuando escribe las epístolas o las llamadas cartas paulinas, que tienen por tradición los grandes religiosos de decirle así, pero no es la palabra correcta, dice que ellos hablan de que Pablo es el que está invalidando la ley, porque ahora ya parece ser que Pablo trajo una nueva doctrina, mas sin en cambio no entienden que en la promesa del Eterno para redimir al mundo venía y viene todavía, ¿verdad? Para aquel que cree, la restauración a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. De eso no se hablaba en la antigüedad, no se hablaba del Ruach HaKodesh, no se hablaba de la liberación de demonios, no se hablaba del bautismo en agua, no se hablaba del bautismo en fuego, no se hablaba de nada de eso. Entonces es imposible que hoy la gente piense y crea que en Yeshua HaMashiach tiene que servir y seguir a la ley de Moisés, y no es así. Veamos lo que dice para esto Gálatas detenidamente, ¿verdad? Gálatas 5:16, muchos lo saben, muchos solamente les recuerdo lo que la Biblia dice. La ley del Espíritu y la ley de Moisés no es la misma ley. Veamos qué dice aquí en Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, anden en el Espíritu. No dice anden en la ley de Moisés. No anden en Torah o anden en Torah. ¿Cómo dice? Digo pues, anden en el Ruach y no satisfagan los deseos de su cuerpo. Porque el deseo del cuerpo es contra el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, y el del Espíritu es contra la carne, ¿sí? Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Estos se oponen entre sí. Ahora, ¿qué necesitas tú para vivir en la gracia y en la promesa? ¿Vivir conforme a la ley de Moisés o conforme a la ley del Ruach, del Espíritu Santo? Veamos qué dice aquí en el 18, que es la palabra clave que hoy quiero compartir contigo. No pretendo enseñarte, solamente decirte lo que Brit Hadashah, lo que la Biblia, lo que Torah nos enseña acerca de los tiempos, del tiempo en Noé, del tiempo en Abraham, del tiempo en Moisés, porque cada tiempo es diferente, aunque sabemos que Elohim es el mismo, pero las personas no somos las mismas, las obras no son las mismas, la redención no es la misma que se recibe en Torah a través de Moisés y los sacrificios, como tampoco en Yeshua HaMashiach, en la sangre del Cordero. Recordemos que cuando nosotros vemos en el libro de Mateo o de Matthew, dice en el capítulo 26, verso 28, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces desde ahí está hablando de algo que es nuevo. Y si hay algo nuevo, significa que lo que está anteriormente, ¿sí?, ya es para aquel pueblo que no aceptó, pero que sigue viviendo por esa ley. Entonces siguen viviendo bajo esa enseñanza. Ya no es necesaria hacer el advenimiento, ¿verdad?, de hacer la conversión al judaísmo. Ya no es necesario hacer la conversión al judaísmo, sino que es necesario creer a través de Yeshua por la sangre derramada para el pacto de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ese Espíritu para que hoy entre a nuestro interior. En el pueblo de Israel no se vivía esto, ni en Benjamín, ni en Gad, ni Aser, ni Manasés.
en ninguna tribu se vivía la presencia del Ruaj interna, no se vivía porque no estaba establecido así. Solamente los levitas, los profetas, que ellos eran los que tenían la comunión, la comunicación, el acercamiento con el Eterno, y ellos ya decían lo que el Eterno quería que sucediera, que hicieran o que no hicieran. Entonces ahora vemos que el Ruaj reposa en aquel que cree en su nombre, en aquel que confiesa su nombre, y el que decide obedecer en el Espíritu a su nombre. Por eso dice aquí en el 18, pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Punto. No estás bajo la ley. Ahí cualquiera va a decir, no, pero es que es una Biblia Reina Valera y está adulterada, porque en nuestra Biblia dice la ley de Torah, o la ley del pecado, perdón, no es la ley de Torah, la ley del pecado. Ahí no le pusieron ley del pecado, solo le pusieron ley los romanos, y como los romanos quieren destituir, ¿sí?, del poder espiritual a Israel, solamente le pusieron la ley, pero no le pusieron del pecado. Bueno, vamos a tomarlo de esa manera, que si fuera eso, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no dice por Torah, no dice por las prácticas de Torah, no dice por guardar Shabbat, no dice por Batisbá, no dice por Peshash, no dice por Pentecostés, no dice por Jubileo, no, un montón de fiestas, ¿no? Luna Nueva, incluso de eso habla Colosenses capítulo 2, verso 15 y 16, ¿no? Veamos de una vez qué dice, ya que andamos por aquí cerca, qué dice con respecto a eso, que la gente no entiende. Pero Colosenses, la carta a Colosas, dada por Rahab Shaul, por el maestro, dice, por revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, porque no es la doctrina de Pablo, es mentira que es la doctrina de Pablo. Pablo no sabía nada de lo que iba a hacer, sino él fue instruido por el Ruach HaKodesh del eterno Eloah. Le guste o no le guste a Israel, le guste o no le guste a Judá, le guste o no le guste a los judíos, Rahab Shaul es un hombre de nación judía, de la tribu de Benjamín. Él recibió la revelación del Ruach de Eloah para llevarla a los Goyim, y no para que ya no sean Goyim, sino para que su ciudadanía ahora sea con respecto a lo que dice también aquí en Filipenses, ¿verdad? Aquí en Filipenses capítulo 4, dice aquí, Filipenses capítulo 4, verso 20, dice, porque nuestra ciudadanía ya es celestial, ya no es terrenal, ya no somos griegos, ya no somos judíos, ya no somos israelíes, ya no somos egipcios, ya no somos musulmanes, ya no somos islam, ya no somos nada, solamente somos la figura del hombre que el Eterno puso en nosotros, de la nueva figura creada según el Eterno. Porque esto es lo que dice aquí, es lo que dice aquí en Colosenses también, en el capítulo 3, ¿sí? Dice aquí, a mí no me crea, dice en el 9, no mientan unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre, de la vieja manera de vivir, ¿sí? Aquí dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, ni siervo, ni libre, sino que en Yahshua HaMashiach somos todos, vestidos pues como escogidos de el santo y eterno Kadosh, y amados de entrañable misericordia y benignidad, y de humildad y mansedumbre, y de paciencia, soportándonos los unos a los otros, y también perdonándonos los unos a los otros. Entonces, volvemos al tema para no perdernos. ¿Qué dice aquí? Que si somos guiados por el Ruach, no dice por la ley de Moisés, tomándolo si fuera la ley de Moisés. Si son guiados por el Ruach, entonces el Ruach los va a llevar. Y en cada video siempre pongo, hermano, busque primera de Juan 2:27. Busque primera de Juan 2:27.
busque. Ahora, cuando Juan habla acerca de los mandamientos, como judío le dice a sus hermanos, guarden los mandamientos. Pero si son guiados por el Espíritu, no tienen necesidad de que nadie les enseñe, que nadie les diga, mira, haz esto, no hagas esto, haz aquí, haz allá. Entonces es importante que usted valore ese punto a donde dice aquí que usted tiene que caminar conforme al Ruach. Por eso también nos dice Efesios capítulo 4, quiero que vea qué dice aquí en el verso 30. Y no contristes al Ruach HaKodesh del Eterno, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Eso no pasaba en el pueblo de Israel. No había un tal sello, no había un tal reconocimiento en cuanto al espiritual. En cuanto a lo natural, sí, porque es el pueblo de los pactos, es el pueblo de Abraham, y no me cansaré de reconocer que es el pueblo de los pactos en Abraham, pero que ahora en Yeshua HaMashiach, las promesas dadas por el Eterno, el mismo que le dio el pacto a Abraham, ahora le da a Yeshua HaMashiach la autoridad y también le da el poder por el sacrificio en el cual él batalló, porque esto se lo ganó también, no fue algo que le hayan regalado. Por eso dice aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 28, verso 18, quiero que me acompañe, con esto termino. Dice aquí, a mí no me crea porque yo no estoy para enseñarle, dice en el 28, 18 que él dijo una vez resucitado, una vez que entregó su cuerpo, una vez que se derramó su sangre, una vez que reconcilió a todo el mundo, a todo el mundo, judíos, griegos, hebreos, israelíes, musulmanes, porque no existían, pero ya los estamos apuntando, ¿sí? Paganos, hermanos, primos, sobrinos. Él con su sangre restituye y reconcilia a todo el mundo, en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, en la India, donde quiera que usted me diga, por la palabra que dice aquí en 28:18, dice, y Yeshua HaMashiach se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. No dice que guarden Torah, que se metan a Torah y que guarden Torah y que celebren todas las fiestas y no se les olvide guardar Shabbat. No, no dice así. Brit Hadashah no dice así, señores. Por favor, abran su entendimiento, porque aquí es la guía de todos. No es que yo quiero hacer, que yo quiero pensar, que yo quiero creer, que yo manipulo, que yo digo, que yo pienso, que yo creo. No, es lo que Brit Hadashah nos dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En el mundo de Israel no se bautiza a la gente, no se bautizan, ¿sí? Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Abba, ¿sí? Del Ben Adonai y del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Les he mandado. Si él hubiera dicho guardando la ley de Moisés o guardando los mandamientos de Moisés, entonces sí, pero él dice lo que yo les he guardado. Y muchos dicen, pero es que él vino y hizo la ley, cumplió la ley. Pues claro que sí, porque nadie la había podido cumplir. Nadie, uno solo, como dice Salmos 14, que se buscó un justo sobre la tierra y no hubo ninguno. Por eso es que él fue el Cordero perfecto, en el cual todos nosotros hoy alcanzamos redención, ¿sí? Porque en él, por la sangre, ¿sí? Por la sangre de él, hoy somos redimidos. Vea lo que dice por última vez, por última nota aquí en Romanos 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque al Eterno. Todos se han desviado y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que, hermanos, si usted quiere guardar la ley de Moisés, hágalo. Si quiere hacer la conversión, hágala. No pasa nada, porque tampoco dice que está prohibido. Pero si usted por Yeshua HaMashiach quiere vivir bajo los rudimientos de la ley de Moisés, pues eso no funciona. Porque entonces, ¿de
¿De qué sirve que haya muerto un hombre y resucitado para que usted siga guardando la ley? Ahora, van a decir, es que los demás no guardaban la ley. Pues precisamente aquellos que no guardaban la ley, menos ahora van a guardar una ley que nunca guardaron, porque ese es el punto de la palabra. Así es que cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, compártalo, no es para que le guste, sino para que aprendamos juntos de lo que la palabra nos enseña todos los días, creyendo y sabiendo que esta palabra es palabra viva, que edifica, que ilustra, que enseña, pero que también nos lleva a la eternidad con el gran yo soy. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.